Muy buenos días para todos los que están conectados en esta mañana a través de Radio Renacer España. Sean bienvenidos a este tiempo devocional. Buenos días, Señor. Es una bendición poder comenzar nuestro día en la presencia del Padre, pudiendo entregar nuestro corazón, todo nuestro ser y la bendición de escuchar la voz de Dios a través de su palabra en nuestras vidas. Continuando con el estudio del Nuevo Testamento, hemos comenzado el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Y quiero invitarle que vayamos a Romanos capítulo 1. Ayer, del versículo 1 al 18, estudiamos sobre el poder del Evangelio y pues hacíamos énfasis en el versículo 16, Romanos capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación. Y vamos a continuar la segunda parte de este capítulo 1 de Romanos a partir del versículo 19. Dice la palabra de Dios, vamos a leer hoy desde el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con otros, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este es uno de los pasajes más fuertes que nosotros podemos encontrar en esta carta de Romanos. Durante mucho tiempo yo personalmente pensaba que esto mostraba la realidad de los impíos, de la gente que está fuera de la iglesia, de la gente que no camina con Dios. Pero estudiando a profundidad este pasaje
el Señor me enseñaba que esto no está escrito para la gente de fuera, esto es lo que la gente del mundo normalmente vive, ¿cierto? De todo este tipo de cosas fue que nos sacó el Señor a nosotros. No, aquí le está hablando a la iglesia. Aquí está hablando el Señor, como dice en el versículo 32, los que entendieron el juicio de Dios y sabían que practicar todas estas cosas traería la muerte, aún así lo hicieron. Y comienza diciendo en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación misma le da testimonio al ser humano de que hay un creador, de que hay un ser superior, de que hay alguien que maneja todo lo que pueden ver nuestros ojos. De hecho, vemos a través de la historia cómo el corazón del hombre se inclinó a adorar la naturaleza misma como reconocimiento a, a ese poder, ¿no? A esa, podríamos decir, esa supremacía que tiene la naturaleza sobre el ser humano. El hombre, sin conocer a Dios, adoró la creación. Reconocía que había algo más grande que él y debía rendir alabanza, reconocimiento, adoración a algo que estaba por encima suyo. Y eso es lo que ha traído a través del tiempo, ¿cierto? Y a través de las diferentes culturas en toda la tierra, el adorar los astros, el adorar el sol, la luna. Habían dioses para el viento, los dioses del agua, los dioses de los mares, pueblos que viven cerca de los volcanes, entonces el volcán es su dios, la fuerza de la tierra es su dios, pero toda esta creación lo que hace es darnos la manifestación de que hay un Dios por encima de todo, hay un ser superior por encima de todo. De alguna manera el ser humano lo ha reconocido. Tristemente, en medio de esa libertad y esa capacidad que le dio Dios al hombre de tener inteligencia, de desarrollar su mente, de descubrir la misma riqueza y el poder de esta creación que Él nos dio, ese conocimiento ha cegado el corazón del hombre. Y después de que los primeros reconocieron a través de la naturaleza a un Dios, los hombres de este siglo, saciados de ciencia y de su necedad, ahora se empeñan en negar que hay Dios, que hay un ser supremo, se empeñan en negar la supremacía del Todopoderoso y se quedan con solamente lo que pueden ser ellos mismos. Ya ni siquiera adoran ni al sol ni a la luna, se adoran a ellos mismos, se alaban a ellos mismos, y hemos caído en el tiempo del humanismo. Es la época de mayor egoísmo y para mí a nivel personal de ignorancia espiritual, la decadencia del ser humano, porque ni siquiera toma en cuenta la naturaleza para reconocer que hay algo más grande que el hombre, sino que han llevado al hombre a ser igual a Dios. Y lo que enseñan las filosofías de este siglo es que el hombre también es Dios y que nosotros tenemos el poder para hacer todas las cosas, para tomar nuestras propias decisiones, para hacer de nuestras vidas lo que queremos. Eso es lo que nos enseña la sociedad de este siglo. Esa es la sociedad en la que nosotros hemos nacido, en la que hemos crecido, en la que hemos tenido nuestros hijos y lo que nos rodea todo este tiempo. Y tenemos que tener esa decisión en nuestro corazón de no contaminarnos con ese tipo de filosofías, que nosotros reconozcamos la supremacía de Cristo sobre nosotros, que nuestro corazón reconozca que tenemos un Señor y Dios sobre todas las cosas,
que tenemos un Padre sobre todo nuestro ser, y que nosotros estamos llamados a estar sujetos a ese supremo Dios que ha venido a nuestras vidas con amor, para guiarnos, para enseñarnos, para cuidarnos. Y a partir del versículo 21 nos habla de 7 etapas en la apostasía del mundo gentil, en la apostasía en la que cae aquel hijo de Dios, aquel hombre, aquella mujer que ha conocido, que ha palpado, que ha escuchado de la verdad de Cristo, del Evangelio, que ha tenido contacto con la vida cristiana, pero luego decide en su corazón, comienza diciendo, habiendo conocido a Dios, en el versículo 21, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Lo peor que usted y yo podemos hacer es volvernos ingratos con el Señor y después de conocerle a Él, no darle la gloria y el reconocimiento en todo lo que sucede en nuestras vidas. Esto es el pecado más grande, y por aquí es por donde comienza la decadencia, la apostasía del cristiano, de la persona que ha conocido, que ha sabido y que en su corazón no le da la gloria a Dios. Dar la gloria a Dios no es decir con mi boca, gloria a Dios, no. Dar la gloria a Dios es reconocerlo en mi corazón, que lo que yo soy es por Él, que lo que tengo es por Él, que si estoy hoy en pie es por Él, que si tengo a mi familia es por Él, que si puedo hacer algo en esta vida es por la obra de Cristo en mí, como dice en el Evangelio de Juan en el capítulo 15, porque alejados de mí nada podéis hacer. Eso es darle la gloria a Dios, entender en mi corazón, en mi pensamiento, en mi alma, que yo no puedo hacer nada, sino dependo del Señor, que Él es el que obra en mi vida, Él es el que hace todo. Nosotros somos solo instrumentos, vasijas. Él es el que tiene el poder, Él es el que tiene la autoridad, Él es el que enseña, Él es el que transforma, Él es el que destruye lo que sea necesario destruir, Él es el que ata y desata. La Biblia dice que Él es el que da la vida, pero luego también es el que tiene el poder para quitarla. Él es el que pone reyes y quita reyes. Él es el que sustenta la tierra, la creación misma, con el poder de su palabra. Y usted y yo tenemos que reconocer eso todos los días y darle gracias al Señor por todas las cosas, porque si no tenemos ese principio en nuestro corazón, lo que nos va a pasar es que nuestro razonamiento se va a envanecer y nuestro corazón necio cae en un entenebrecimiento profundo. Comenzamos a perder la luz, comenzamos a perder el enfoque, comenzamos a perder el verdadero sentido de nuestra vida, comenzamos a extraviarnos del camino de la verdad. Uno a veces se pregunta, ¿por qué esta persona que yo conocí, que hablaba tan bonito, que vivía tan bonito, que a mí me enseñó, que a mí me instruyó, de un momento para otro se convirtió en un monstruo? ¿Qué pasó con esa persona? ¿Qué pasó con ese pastor? ¿Qué pasó con ese hermano en la fe? ¿Qué pasó con ese siervo? ¿Qué le pasó a ese hijo de Dios que venía tan bien? Y de pronto lo veo que se convirtió en una cosa totalmente distinta. Pues aquí es donde comienza el gran problema. Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Porque al primer ser que comienza a adorar en su corazón es a sí mismo. Es a sí mismo. Ese es el mayor peligro que nosotros podemos y que estamos corriendo si nosotros no reconocemos a Cristo en nuestras vidas y no tenemos nuestro corazón pegado al Señor. Créanme que nosotros
bueno, es que todo puede pasar, pero uno dice, bueno, no tienen imágenes, no están adorando imágenes. ¿De qué idolatría está hablando la Biblia? Aquí lo dice, cambiar la gloria del Dios incorruptible por la semejanza de un hombre corruptible. La primera persona a la que comienzo a adorar es a mí mismo, a rendirme culto a mí mismo, a rendirle culto a mi ego, a creerme la última Coca-Cola del desierto, a creer que soy, como dirían en Huelva, la última gamba de Huelva, ¿no? O el último espeto de Málaga. No, no, no. Nosotros sin el Señor no somos nada. Nosotros tenemos que reconocerle a Él en todos nuestros caminos y no caer en el pecado de la idolatría, idolatrándonos a nosotros mismos, profesando ser sabios, se hicieron necios, dice la Biblia. Y recuerde que aquí está hablando de aquellos que como usted y como yo hemos conocido al Señor. Sigue diciendo el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, y comienza la gran decadencia del ser humano, del Hijo de Dios, del siervo de Dios, porque el Señor nos da una oportunidad y nos da otra y nos da otra y nos habla a través de su palabra y nos habla a través de los profetas y nos habla a través de las circunstancias de la vida y nos habla a través de los sueños y pone personas, nuestros padres, nuestros hermanos, que nos alerten. Y si nosotros insistimos en estar alejados de Dios, en hacer lo que a nosotros nos parece, en razonar sobre su palabra, en amarnos más a nosotros mismos que al Señor, entonces la ira de Dios se desata. Mis hijos amados, con Dios no se juega, con Dios no se juega. Nosotros tenemos un Dios y Padre que es un Dios de infinita misericordia y lo hemos experimentado muchas veces, pero Él también es un Dios de justicia y de juicio. Y en la Biblia dice en Hebreos, dura cosa es caer en manos del Dios vivo cuando está hablando de pecar deliberadamente y cuando persistimos en el pecado y en ser llevados de nuestro propio parecer. Entonces Dios se enfada, el Padre se enfada, porque aquí dice que Él mismo los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, y entonces comenzaron a caer en los pecados de inmoralidad y de inmundicia. Dice el versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra del Señor, por mentiras. De atreverse a decir que si nosotros violentamos, pasamos por alto los principios bíblicos para alcanzar cualquier objetivo en nuestra vida, igual Dios perdona y Dios bendice. Dios perdona un corazón que se arrepiente y cambia su actitud. Pero no hay perdón donde no hay arrepentimiento. No hay perdón donde no hay un cambio de actitud, volver al camino. Cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Buscando la vanidad de este siglo, buscando la moda, el agradar a los demás. Esto significa dar culto a las criaturas, hacer lo que digan mis amigos para yo estar bien con ellos, aunque esté pasando por alto, invalidando los mandamientos que el Señor ha dado a mi vida, para agradar a mi familia que no conoce al Señor, que pecan las cosas que hace. Entonces me igualo con ellos para tenerlos contentos, pasando por alto el mandamiento que he recibido del Señor. Eso es dar culto a las criaturas antes que a Dios. Y los hijos de Dios, todos corremos peligro de caer en esto si comenzamos a vivir bajo nuestra propia visión y comenzamos a cambiar la verdad de Dios por las mentiras del hombre. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas,
pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea, cae el ser humano, el Hijo de Dios, en la degradación más grande que pueda experimentar, venir a pecar contra su propio cuerpo. Aquí está hablando de la inmundicia sexual, del homosexualismo, del lesbianismo. Aquí habla el Señor de lo peor en lo que puede caer una persona. Y lo más triste es que está hablando de gente que ha conocido de su palabra. Como ellos no aprobaron en el versículo 28 tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Quedan expuestos a recibir las consecuencias de su pecado y de su inmundicia. Dice al final del versículo 27, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y todos nosotros sabemos las consecuencias de caer en estas prácticas de inmoralidad y de impureza sexual. Hoy en día no solamente tenemos que lidiar con que la gente se vuelva homosexual, sino que ahora están cambiando su género. Entonces ya no solamente es que le gustan las mujeres, a una mujer le gustan las mujeres, sino que ahora se cree la mentira que ha puesto el diablo en su corazón, de que es un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, y comienza a tragar hormonas, a tomar pastillas, a cambiar su aspecto físico externo, porque lo interno nunca va a cambiar. El que nació hombre, hombre será hasta que se muera, y la que nació mujer, mujer será hasta que se muera, porque ese es su ADN, ese es el sello de la creación en su vida. ¿Sabe qué es lo más triste? Que hemos visto personas, hijos de Dios, gente que le servía a Dios en la iglesia, que hoy en día está viviendo esto. Esto duele mucho, duele mucho. Y a veces de nuestras propias familias los vemos transformarse en eso. ¿Pero por qué? ¿Dónde empezó todo? Por querer vivir a su manera. Versículo 28, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia y maldad. Injusticia, cuando se aprovecha porque tiene poder del débil. Cuando ese hijo que Dios prosperó y que Dios bendijo, ese siervo que Dios prosperó y que Dios bendijo, en vez de seguir siendo siervo, entonces se enseñorea de su grey, se enseñorea de sus discípulos, comete injusticia con los más débiles. Cuando ese padre y esa madre que Dios levanta y que Dios bendice, se vuelve injusto con sus hijos, un tirano con su mujer, un tirano con su familia, un tirano con sus empleados, con las personas que están a su alrededor, y cae en la fornicación. Aquí habla de perversidad. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad, la avaricia, llenos de envidia y homicidios, de contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esto es muy fuerte. Una persona que no tiene afecto natural es una persona que no tiene misericordia de nada. Mira, y uno ve esos videos de muchachos matando perros, matando gatos, matan los animales con una crueldad, con una frialdad, y luego vemos cómo se matan entre ellos. Una persona que no le importa quitarle la vida a otro ser humano,
de una forma horrorosa. Los muchachos ya no les importa pegarle a sus padres, robarle la casa a los padres, o sea, no les importa nada. No tienen afecto natural. No tienen afecto natural, no les importa nada. Y dice implacables, nada los detiene. Cada día caen en peor estado de maldad, de depravación de todo su ser. No tienen misericordia. Hasta este punto puede llegar el corazón de un hijo de Dios que no reconoce a Dios en su vida, que vive para sí mismo, que cambia la verdad de Dios por sus propias mentiras, que se acomoda a este mundo perverso, a esta sociedad perversa y corrupta. Y hoy el Señor nos dice, abran los ojos. ¿Dónde está usted? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está mi corazón? ¿Qué tengo yo hoy en mi corazón para el Señor? ¿Cómo estoy llevando mi vida? Me lleno la boca diciendo que soy cristiano porque voy a una iglesia. Pero ¿dónde está mi corazón con el Señor? He entendido que alejado de Dios nada puedo hacer. He entendido que todo lo que soy se lo debo a Cristo. He entendido en mi corazón que todo lo que tengo le pertenece al Señor, que yo sin Él no soy nada. ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está su corazón? ¿Cómo está su interior? ¿Está dándole la gloria a Dios en todo? ¿Está mi corazón de rodillas delante de Dios todos los días? ¿Tengo temor de Dios para no hacer lo malo? Tengo temor en mi corazón de tomar decisiones equivocadas. Busco la santidad. Busco la verdad de mi Padre para caminar en rectitud. Permito que alguien me corrija y me enseñe. Cuando aquí habla de la soberbia y la altivez, no reconocer. Y me vienen a corregir y no, yo soy el que tiene la razón, usted está equivocado. Usted no sabe. Usted está mal. Y no acepto la corrección de otros, cuando todos en algún momento de nuestra vida necesitamos ser corregidos, ser enseñados. Mis amados, reflexionemos en esta palabra. Reflexionemos en lo que el Señor habla hoy a nuestras vidas, porque estamos en los peores tiempos y estamos en los tiempos de la apostasía. Y este es el cuadro que refleja y nos muestra la realidad de un hombre, de una mujer que conociendo al Señor se aparta y cae en lo peor, se deja seducir por las malas costumbres de sus maridos, de sus esposos, de sus mujeres incrédulas. Es tan delicado cuando el Señor dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y vemos hombres y mujeres, hijos de Dios, desesperados por unirse a alguien, por la soledad, por sus vacíos, y no esperan, y se meten con la primera persona que se les atraviesa, y terminan infestados de demonios, practicando cosas de demonios, alejados del propósito de Dios en sus vidas, por agradar a la persona que tienen al lado, se apartan de la verdad de Dios. Cuidemos nuestro corazón. Tenemos que ser responsables, mucho más los que estamos en lugares de autoridad, padres y madres dentro de los hogares, siervos y siervas, servidores de Dios en la iglesia, los que tienen empresa y tienen empleados bajo su cuidado. Tenemos que cuidar nuestro corazón, papá y mamá, tenemos que cuidar nuestro corazón para poder guiar a nuestros hijos. No podemos apartarlos de la verdad. Eso de estarle buscando a nuestros hijos 50,000 ocupaciones, menos estar en la presencia de Dios. Que nuestros jóvenes no tengan ni tiempo para buscar al Señor, porque están ocupados de todo, buscando la sabiduría de este mundo. Mucho cuidado con cambiar el día de la reunión ministerial por cualquier otra actividad. No es que se fue con unos amigos para no sé dónde, no es que se fue para yo no sé quién, no es que lo tengo en no sé dónde. Papá y mamá, abran los ojos, porque el mundo
tiene gran influencia sobre nuestros hijos y el diablo los quiere destruir. Y nosotros hemos sido puestos aquí para velar por ellos. Pero tenemos que cuidar primero nuestro corazón para poder velar por nuestros hijos y por los hijos de Dios dentro de la iglesia. Amado Dios, te damos gracias por tu bendita palabra y por hablar a nuestro corazón, Señor. Nosotros te hemos conocido y sabemos, Señor, que toda esta inmundicia y este pecado del que nos habla hoy tu palabra trae como consecuencia la muerte. Lo sabemos, Señor, y nos da temor en lo más profundo de nuestro ser vernos expuestos a un peligro tan grande de poder caer en toda esta inmundicia, Señor, poco a poco, mientras nuestro corazón se aparta de ti. No es de la noche a la mañana, Señor, y eso nos da temor en el corazón. Por eso hoy rendimos nuestras vidas. Yo rindo mi vida, Señor. Yo traigo mi vida a ti. Una vez más me arrodillo, me postro. Te reconozco, mi Señor y mi Dios, mi dueño, mi fuente. Tú eres todo en mi vida, Cristo Jesús. Tú eres todo en mi vida, Espíritu Santo. Todo lo que tengo te lo debo a ti, Altísimo Padre. Todo lo que soy es por tu misericordia, por tu amor a mi vida. Todo lo que hoy puedo disfrutar es solo porque tú lo haces posible, Señor. Rindo mi corazón, Señor, busco tu rostro, busco la verdad de tu palabra, Señor. Te reconozco como mi dueño. Te reconozco, Señor Jesucristo, y me ayudes a permanecer en ti. No me dejes extraviar, Señor. No me dejes extraviar, Señor. Ayúdame. Ayúdame a estar todos los días conectado contigo, Señor. Ayúdame a estar todos los días en tu presencia en cada momento, Señor. Guarda mi corazón. Yo tomo la responsabilidad de guardar mi corazón del orgullo y de la altivez, Señor. Por favor, corrígeme cuando sea necesario. Ayúdame a tener un corazón humilde y sencillo para recibir la corrección que tú me das a través de tu palabra, a través de mis padres, a través de mis pastores, Señor, a través de los ancianos de la iglesia, a través de mis hermanos en la fe, Señor. Ayúdame a ser humilde, oh Dios, ayúdame. Yo renuncio a la altivez, a la soberbia, al orgullo, Señor, que puede llegar a cegar mi entendimiento. Renuncio, Señor. Renuncio a quedarme aferrado a las bendiciones que tú me das. No quiero buscar la gloria de los hombres. No quiero buscar mi propia gloria, Señor. Yo quiero buscar tu gloria en mi vida. Que todo lo que yo haga, como dice tu palabra, lo haga para ti, para que tu nombre sea glorificado, Señor. No quiero la gloria de los hombres. Que yo no sea reconocido en nada, Señor. Que yo no sea reconocido para nada, sino que el que me vea a mí, te vea a ti. Que te vean a ti, Señor. Porque no quiero caer en estos pecados tan horrorosos, Señor. No quiero, Señor, que olvidándome de ti, por tu ira en mi vida, me entregues a esta inmundicia, Señor. Guarda mi corazón, ayúdame. Ayúdame a buscarte todos los días y a vivir de rodillas delante de tus altares, Señor. Y en esta mañana levanto una oración por mis hijos. Levanto una oración por mis hijos, Señor. Guárdalos de este mundo. Guárdalos, Señor, del maligno que los persigue para destruir sus vidas. Guárdalos, Señor, de la influencia espiritual que se mueve en los aires buscando su caída, Señor. Y ayúdame a ser una madre, a ser un padre sabio, a acercar mis hijos a ti, a tener con ellos tiempos de alabanza, de estudio de tu palabra. Ayúdame, Señor, a no cambiar los días de reunión en la iglesia, en el ministerio, para otras actividades, Señor. Que tú seas la prioridad en mi vida y yo lo pueda vivir con mis hijos, mi Señor, con la familia que tú me has dado, Padre. Gracias por hablarnos, gracias por hacernos caer en cuenta de los peligros que corremos lejos de ti. Quedamos en tus altares en acción de gracias por tu amor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.